¿Alguna vez te has preguntado si te están manipulando? Probablemente un rotundo no sea tu respuesta. Pero, en realidad, la manipulación en masa está en juego. Desde el inicio del siglo pasado, han bombardeado nuestras mentes con mensajes subliminales, tratando de moldear nuestro concepto de sociedad y cómo vivir nuestras vidas. Fíjate bien. De repente, nos dicen que nuestros hijos tienen déficit de atención y que es algo incurable. Simplemente debemos aprender a convivir con ello. Sin embargo, al mismo tiempo, nos informan que este déficit se ha triplicado en los últimos 20 años. Luego, nos bombardean con la idea de que las depresiones están en aumento, insinuando que estamos haciendo algo mal. Pero al mismo tiempo, nos dicen que la depresión es algo con lo que debemos aprender a vivir, ya que no tiene cura y no se supera. Por ende, nos ofrecen dos opciones: tomar algunas pastillas o resignarnos a vivir con ello. Nos tratan cada vez más como seres indefensos, incapaces de hacer frente a las amenazas de la vida, a los sufrimientos o a las dificultades que enfrentamos. Parece que la única respuesta que conocen es adormecernos con pastillas o brindarnos consejos sobre cómo lidiar con ello. En este proceso, la humanidad ha perdido su fuerza para superar las adversidades. Es hora de despertar y recuperar nuestro poder para enfrentar la vida con determinación y resiliencia. ¿Por qué la sociedad tiende a tratar a las personas como víctimas constantes de la realidad, cuestionándose si son lo suficientemente fuertes para enfrentar la depresión, combatir la baja autoestima y rechazar aquellas cosas que no les benefician en la vida? Todo el tiempo, las personas son tratadas como si fueran animales de laboratorio. Ahora se explicará a qué se refiere. Si se toma cualquier objeto, como el que se muestra aquí, y se lo arroja, se rige por la ley de la gravedad, una ley de causa y efecto. La causa es la liberación del objeto, y el efecto es su caída, ya que no hay una superficie que lo detenga. En el mundo inerte, existen reglas inquebrantables de causa y efecto. Lo mismo ocurre en el reino vegetal, donde también rige la ley de causa y efecto. Si se corta una flor, inevitablemente se marchitará. Estas son reglas que no pueden ser ignoradas. En el mundo vegetal, la lluvia puede ser la causa que provoca la floración. Si no llueve, la vegetación no florece, a menos que sea regada. Esto también sigue la lógica de causa y efecto. En el mundo animal, los experimentos en laboratorios conllevan causas y efectos, como electrocutar a los animales. Sin embargo, la diferencia radica en que los seres humanos no responden de la misma manera a una causa específica. No se puede afirmar que una causa tendrá el mismo efecto en todos los individuos. Por ejemplo, si un ser humano creció con un padre que no le brindó suficientes abrazos o amor, esto no garantiza que desarrollará ciertas características o depresión. Cada ser humano es único y complejo, y las experiencias individuales no pueden simplificarse de manera tan lineal. ¿Qué sucede cuando un padre maltrata a dos hijos, por ejemplo gemelos, de la misma manera, al mismo tiempo, en la misma ciudad y con el mismo nivel socioeconómico en todos los aspectos? Estamos seguros de que ambos terminarán de la misma manera. Es muy probable que uno de ellos siga un camino delictivo, mientras que el otro podría convertirse en un ganador del premio Nobel. ¿Por qué? Porque la causa no necesariamente tiene un solo efecto. No somos simples ratones de laboratorio. Hay algo en nosotros, algo dentro de nosotros, que marca la diferencia. Aquí es donde entra la perspectiva de los textos antiguos, por ejemplo el Cábala. Según esta visión, que difiere significativamente de la perspectiva de los psicólogos y la ciencia moderna, no somos simplemente conjuntos de células que se comportan de cierta manera debido a la segregación de diversas hormonas y sustancias en nuestros cerebros y cuerpos. Hay algo en nosotros superior, algo llamado la quinta dimensión, que marca la diferencia. Este factor nos hace ser libres y establece la posibilidad de que entre una causa y un efecto exista libertad. El renombrado psiquiatra Viktor Frankl, profundamente influenciado por las enseñanzas judías, destacó la importancia de la libertad entre la causa y el efecto. En su perspectiva, la libertad de elegir, la libertad de determinar el efecto deseado,
es fundamental. Afirmó que aunque puede haber una causa que influya en un efecto particular, cada individuo tiene la responsabilidad, la libertad y la fuerza para elegir algo diferente en su vida. Frankl sostenía que nuestra esencia como seres humanos radica en esta capacidad de elección, en el libre albedrío. Es esta facultad la que nos hace verdaderamente libres. Alertaba sobre el peligro de adoptar una mentalidad de víctima, ya que ello nos debilita como sociedades. Señalaba que cuando nos percibimos como víctimas constantes, perdemos resistencia. Los niños son menos reclamantes, están peor, y la productividad disminuye. En este panorama, nos advierte que la mirada de víctima prevalece en la sociedad actual. La presión de diversos actores, ya sean padres, políticos o empresarios, nos lleva a sentirnos oprimidos. Frankl sugiere que esta visión puede haber afectado a muchos hasta el día de hoy. Sin embargo, recalca que la verdadera esencia de la causa y el efecto radica en nuestra capacidad de levantarnos, de ejercer nuestra libertad y decir no más. Frankl propone la idea de que somos libres de decidir nuestro propio destino con la ayuda de Dios y el universo. Insta a tomar el control y decidir conscientemente qué efectos queremos para nuestras vidas. Destaca que un ser verdaderamente libre es aquel que puede elegir un futuro distinto, más allá de las reacciones biológicas automáticas. Afirma que, como seres humanos a imagen de Dios, tenemos la capacidad de crear nuestros propios mundos, elevándonos por encima de una percepción limitada que nos trata como pobres seres sin capacidades. Así que, en resumen, al adoptar la perspectiva de víctima, estamos privándonos de nuestra imagen divina. Viktor Frankl nos insta a comprender que, a pesar del dolor y los eventos traumáticos en la vida, siempre hay una oportunidad de elegir algo diferente. No significa que el dolor desaparezca, pero sí implica que después del sufrimiento hay espacio para tomar decisiones diferentes. La esencia de la vida, según Frankl, radica en hacer elecciones correctas, en crear los mundos correctos y en moldear nuestra realidad de manera adecuada. Si nos dicen que no somos capaces de hacerlo, nos están privando de nuestra libertad, y ahí es donde surge la esclavitud a las medicinas, a la opinión de los demás, a los sistemas que nos hacen depender de ellos. El terapeuta destaca la importancia de liberarnos de la perspectiva de ser controlados por causas y efectos. Argumenta que, aunque ciertos eventos puedan ser la causa de nuestra tristeza, siempre hay una elección en medio de esas circunstancias. Critica la mentalidad que nos hace víctimas, donde se nos dice que estamos destinados a ciertos estados emocionales debido a nuestras experiencias pasadas. Vamos a mencionar la idea de Carl Jung sobre hacer consciente al inconsciente para evitar ser dominado por él. El terapeuta argumentó que si nos volvemos conscientes de los mecanismos internos que influyen en nuestras elecciones, podemos tener una nueva oportunidad para elegir de manera más saludable. Aquí es donde entra la posibilidad de una nueva elección, de entender por qué se eligió mal en primer lugar, y luego optar por un camino más positivo. Para ilustrar este concepto, compartió un caso de un hombre que experimentaba una enfermedad crónica y un profundo cansancio. Al principio, el hombre culpaba a causas externas, citando eventos familiares dolorosos como la razón de su deterioro físico y emocional. El terapeuta desafió esta mentalidad, cuestionando si realmente había sido solo una víctima de las circunstancias. A medida que se adentraba en la historia del paciente, descubrió que el punto de partida de sus problemas estaba relacionado con la traición y la ruina causada por un familiar. Este evento desencadenante lo sumió en la tristeza, y a partir de ahí, comenzaron a manifestarse sus problemas de salud. El terapeuta, entonces, le preguntó acerca de la ubicación actual de esa persona, que fue el origen de su dolor. El hombre explicaba, con pesar, que ya no estaba presente en su vida y que debido a su estado de salud no podía moverse. Se sentía atrapado en su enfermedad, incapaz de atenderse solo. Fue entonces cuando el terapeuta señaló una comprensión clave.
La elección subconsciente hacia la depresión y la enfermedad. Al profundizar en el tema, el terapeuta descubrió que, de alguna manera, la enfermedad había sido una especie de victoria para el hombre. La enfermedad había servido como un medio para que la persona que causó el dolor abandonara su vida. Al preguntar si, en un escenario donde estuviera completamente sano, esa persona volvería, la respuesta fue un rotundo no. El paciente reconoció que la enfermedad le había proporcionado una ganancia significativa: liberarse del sufrimiento tan grande que representaba esa relación tóxica. El terapeuta destacó la idea de que la enfermedad tenía un propósito específico en la vida del hombre. La persona se fue, cumplió su objetivo y ahora el paciente estaba en un punto donde ya no necesitaba la enfermedad. Fue entonces cuando el terapeuta lo desafió a tomar responsabilidad y entender que la enfermedad llegó a su vida con un objetivo, no como una mera casualidad o resultado de victimización. Este cambio de perspectiva, según el terapeuta, ya le otorgó poder al paciente. Señaló que si se trata de cuestiones emocionales, entonces deberíamos abordar las emociones y entender por qué llegamos a esas situaciones en primer lugar. En este relato, ilustró cómo, con solo 4 sesiones, una persona que caminaba con muletas comenzó a correr en las playas al entender y asumir la responsabilidad de su situación emocional. Si te ha gustado este mensaje, te ha impactado, me gustaría mucho que lo compartas con todos porque creo que es el mensaje que esta generación necesita. Tomemos responsabilidad, seamos verdaderamente libres, elijamos nuestro camino, creemos mundos. Y si quieres más de este tipo de contenido, el cual no estamos acostumbrados a subir en Enfoque Mental, déjanos en tu comentario. Con muchísimo gusto seguiremos creando para ti.